Lenguas prerromanas. El español nació en España hace más de 1000 años, al surgir en Castilla como una evolución del latín vulgar, que por razones políticas se expande por España, imponiéndose a los demás dialectos de la península ibérica, y con el descubrimiento de América se difunde por todo el mundo. El español, el cual es un dialecto del latín vulgar, fue llevado a la península ibérica por los romanos, quienes en su afán imperialista llegan a Hispania en el siglo III a.C. y la dominan completamente imponiendo su lengua, su religión y su cultura. Logran con esto por primera vez la unidad cultural de la península. El único idioma que sobrevivió a este hecho histórico fue el vascuence, lengua no indoeuropea de origen incierto. Antes de que los romanos llegaran a la península ibérica, estaba habitada por pueblos o tribus de origen muy distinto, por ejemplo los íberos, quienes se establecieron hacia el sur, en el Levante, cuya cultura provenía probablemente de las costas africanas, y a los lados de los Pirineos se encontraban los vascos. Tenemos palabras de origen vasco como izquierdo, hermano, pizarra, Javier, y palabras de origen íbero como lanza, gordo y plomo. Hacia el siglo XV a.C., los fenicios llegan a la península ibérica y en el año 1110 a.C. fundan la ciudad de Cádiz y más tarde la de Málaga. Del fenicio tenemos las palabras barca, Berta, Cádiz, vaca, entre otras. Alrededor del siglo VII a.C. arriban los griegos hasta las costas del sur de Hispania y fundan algunas ciudades como Alicante y Ampurias y dejan huellas de su cultura entre los celtíberos y los tartesos. El vocabulario de origen griego ha influido en el español desde el siglo VII a.C. aproximadamente, hasta nuestros días. Del griego tenemos palabras como idea, melodía, ángel, bodega, filosofía, entre otras. Los cartagineses, pueblo creado en África por los fenicios, llegan a Hispania hacia el siglo VI a.C. y fundan algunas ciudades como Cartagena. 3 siglos después, los romanos luchan en contra de los cartagineses por el predominio del mar Mediterráneo. Por otra parte, en el siglo VII a.C. llegan los celtas, procedentes del sur de Alemania, y ocupan el centro y el oeste de la península, arrinconando a los ligures en el extremo sudoeste, se mezclan con los íberos y forman un solo núcleo, el de los celtíberos. De los ligures se sabe muy poco, venían del centro de Europa y se cree que estaban emparentados con los celtas. De origen celta tenemos las palabras camisa, cabaña, cerveza, salmón y vasallo. El Imperio Romano. Los soldados romanos llevan su lengua, el latín vulgar, a todos los rincones del imperio. Este latín vulgar, al caer Roma, a manos de los pueblos bárbaros en el siglo V d.C. y perderse la fuerza unificadora de la metrópoli, se fragmenta en distintos dialectos por las diferentes regiones que forman parte del Imperio Romano. Estos dialectos se transformaron con el tiempo en lo que conocemos hoy como las lenguas romances. Por ejemplo, el español, el francés, el italiano, el catalán, el gallego-portugués, el rumano, el sardo, entre otros. Este es un ejemplo de una palabra en latín traducida a sus diferentes ramas de lenguas romances. Populu, que en castellano se traduce a pueblo, en catalán a poble, en gallego a povo, en francés a pueble y en italiano a popolo. Los germanos invaden el Imperio Romano y penetran la península ibérica en el año 409 d.C. Un siglo después empiezan a llegar a España, de manera que en poco tiempo se mezclan con los hispano-romanos y forman un solo pueblo con una fuerte conciencia de unidad. El germanismo dejó palabras como Ata, Tapa, Rueca, Marta, Álvaro, Fernando, Rodrigo, Elvira, Gonzalo, Alonso, entre otros. En 1711 d.C. los árabes invaden España y no saldrán de ahí hasta 1492. Durante 7 siglos los cristianos, que se refugiaron en las montañas del norte del país, lucharon por reconquistar su territorio. Durante esta lucha el castellano va cobrando fuerza y se impone contra los demás dialectos de la península ibérica. Después del latín, el árabe es el idioma que más ha aportado palabras al castellano. Palabras como aceite, aceituna, sahara, naranja, almíbar, alfalfa, arroz son ejemplos de las palabras que ha aportado el árabe. Y ahora vamos con el nacimiento y la expansión del castellano. En el norte de España, los cristianos hacen frente a los árabes en pequeños grupos. Su lengua va evolucionando con el paso de los siglos para dejar de ser latín
y formar una nueva lengua, el castellano. Durante la Reconquista, los cristianos van ganando terreno a los árabes, y con ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la península. Al finalizar el siglo XIV, el castellano es la lengua más usada en España. A continuación, podemos ver un mapa del nacimiento y expansión del castellano, la zona más oscura siendo donde ésta nace. En la que sigue, un poco más clara, hacia donde se fue expandiendo durante el 1200. Y en la más clara podemos ver la situación del castellano para el siglo XIII. Según parece, por el mapa que vimos, el castellano nació en la parte norte de Castilla, en una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. A la vez que el castellano, y debido a diferentes evoluciones del latín, se desarrollaron otras lenguas que se extienden frente a la dominación árabe. El vasco, en cambio, permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los siglos gracias a su situación geográfica. De esta manera se va formando el actual mapa lingüístico de la península ibérica, formado por 4 lenguas románticas: castellano, catalán, gallego y portugués, además de una lengua no románica, el vascuence. En este tiempo, del siglo VII en adelante, se usaba el latín culto como lengua escrita, pero en el siglo X aparecen las primeras palabras escritas intencionalmente en romance, las glosas emilianenses y las glosas silenses, en dialecto navarro-aragonés. En el siglo XI acuden devotos fuera de España en peregrinación a Santiago de Compostela. Los francos acuden abundantemente y establecen ciudades a lo largo de dicho camino. Como consecuencia de ello, se introducen galicismos en el romance hispano: homenaje, mensaje, vergel, pitanza, fraile, mesón, manjar, vianda, vinagre, etc. En el siglo XII se escribe la primera obra literaria en castellano, el poema de Mío Cid. Este mismo siglo se funda la Escuela de Traductores de Toledo. En el siglo XIII, Alfonso X, el Sabio, oficializa el castellano, traducen muchas obras y escriben muchas otras en castellano. En este ejercicio entran nuevamente numerosas palabras del latín. En el siglo XV, don Antonio de Nebrija publicó la primera gramática del español.